¿Qué pasa cuando queremos definir una función en diferentes intervalos? Hello, ¿cómo están? Sean bienvenidos al nuevo video de nuestro curso de cálculo diferencial integral. Esta vez vamos a lidiar con las funciones definidas por secciones, porque hay casos en los que, por ejemplo, en la física, nos interesa saber qué pasa con un objeto después de que lo lanzamos o después de que pasa algo o X cosa. O en las matemáticas es muy importante con objetos como el valor absoluto, que vamos a ver un poquitito de esto, pero luego vamos a tener un video especializado en el valor absoluto. Entonces, primero, una función definida a trozos es una función cuya definición, o más bien la regla con la que asignamos los valores, si recuerdan la función era una regla que asocia un conjunto con otro, pues esta regla cambia dependiendo del valor de x. Y quizás esto le suene chino, pero vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a partir con una función que se define como f de x igual a 1 menos x cuando x es menor o igual a 1 y x cuadrada si x es mayor a 1. Esta es la notación usada de forma común, una llave grande que engloba nuestras funciones como una especie de tabla, si se fijan. Esto sería la regla y esta la condición. Se puede decir que es una función condicional. De hecho, vamos a escribirlo aquí para cuando tengamos las notas. Esta es la regla y esta es la condición. Y bueno, ¿cómo podemos ver esta condición? Ya vimos un poquito de lo que es el dominio y el rango de una función. Entonces, básicamente esta regla nos dice que si estamos en el dominio cuando x es menor a 1, el rango va a quedar determinado por esta función que es 1 menos x. Y pues, ¿cómo es la gráfica de 1 menos x cuando x es menor o igual a 1? Bueno, para empezar, vamos a calcular x menos 1. Como es menor o igual, significa que puede agarrar el valor de 1. X menos 1 si x igual a 1. Entonces, eso es 1 menos 1 igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que en x igual a 1, nuestra función va a valer 1, perdón, va a valer 0. Y pues nosotros sabemos que esto es una recta. Y como es una recta en su forma y igual a mx más b, sabemos que su pendiente es 1 y su ordenada al origen es menos 1, lo que significa que cuando x vale 0, la función vale 1. Entonces, esto queda representado por este puntito de aquí que acabo de marcar. Entonces, con esos puntos ya es bastante, ya tenemos la gráfica de la primera regla, que es 1 menos x. Ahora, ¿qué pasa cuando la función, cuando x es mayor a 1? Como es, aquí nos dice mayor estricto, lo que significa que nuestro intervalo no agarra el 1. Nuestro dominio no incluye el 1. Entonces, cuando x es mayor a 1, vamos a considerar x cuadrado. Y solo para organizarnos, vamos a ver qué pasa cuando x cuadrada vale 1. X cuadrada en 1, entonces esto es 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, esto significa que la función va a partir de 1 en adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si agarro un valor muy cercano a 1? Porque no vamos a considerar el 1. Entonces, agarramos el 1.1 al cuadrado y esto es igual a 1.21. Y pues nosotros sabemos que esto es la recta de una parábola, perdón, la función de una parábola. Entonces, vamos a ir agarrando esta de aquí. Básicamente, tenemos una parábola que parte de x igual a casi igual a 1 y nos vamos desde ahí en adelante. Y estos son estas funciones, nuestras reglas individuales. Y para poder escribir f de x tenemos que combinarlas. Primero combinamos la primera condición, que es x menor o igual a 1, que si se fijan es perdón, ay, no puedo anotarlo, ¿qué pasó? Ahí está. Es todo. Estoy teniendo un pequeño problema con el lápiz. Veamos si ahora sí. Luego de una pequeña falla técnica hemos vuelto. Vemos que en el intervalo es todo esto. Entonces, cuando consideramos esta región, pues tenemos nuestra recta que ya dibujamos de este lado. Y simplemente la recta tiene que ser exactamente igual porque es en ese intervalo en que la dibujamos. Y si se fijan, nuestra definición nos dice que podemos agarrar el 1, entonces nuestra recta sí va. Ahora, ¿qué pasa con la x cuadrada? Pues simplemente se pone en la misma forma, a la misma altura,
en x igual a 1, pero para representar que no estamos considerando el 1 como parte de su definición, la marcamos con un punto circular. Ahora, básicamente este es nuestro ejemplo. Agarramos nuestra primera regla, vemos su condición y graficamos en esa condición. Agarramos nuestra segunda regla, graficamos nuestra condición en el intervalo de la condición. Podría haber más condiciones, claramente. Por ejemplo, no sé, que eh, algo especial, por ejemplo, que esto sea mayor a 1, pero voy a moverlo un poquito para que me tenga. Que x sea mayor a 1, pero no mayor que 3. Entonces, en 3, que sería por aquí, la gráfica se acabaría y tendríamos que considerar otra condición. Puede haber fácilmente más de dos condiciones, pueden haber infinitas condiciones, simplemente aquí usamos dos para ejemplificar. Ahora vamos con un ejemplo un poquito más práctico, que es el del valor absoluto. Y es que el valor absoluto es una función muy importante que nos dice, no voy a entrar en muchos detalles porque como les dije va a haber un video especializado en este, pero básicamente nos ayuda a medir distancias. Y sin considerar su aplicación física, el valor absoluto es una función que los números negativos los convierte en positivos y los positivos los deja igualitos, positivos, sin alterar. Y esto se puede ver con un ejemplo. El valor absoluto se representa con estas barras de aquí, estas barras largas. Y el valor absoluto de 3 es igual a 3 porque el 3 ya es un número positivo. Pero ¿qué pasa con el valor absoluto de menos 3? Como es un número negativo, lo va a volver positivo. Valor absoluto de 0, como no es ni positivo ni negativo, lo deja igualito. Valor absoluto de raíz de 2 menos 1. La raíz de 2 en su aproximación decimal es más o menos 1.4. Como 1.4 es mayor a 1, entonces 1.4 menos 1 nos da más o menos 0.4, que es un número positivo. Por lo tanto, lo deja igual. Ahora, el valor absoluto de 3 menos pi es igual a pi menos 3. ¿Por qué? Porque 3 es 3. Pi es más o menos 3.14. Entonces, 3 menos pi es más o menos menos 0.96. Entonces, esto lo vuelve positivo. Ahora, en general, la definición de un valor absoluto es que si tenemos valor absoluto de A y A es un número mayor o igual que 0, su valor absoluto es simplemente A, lo deja igualito. Pero ¿qué pasa si A es un número menor que 0? Entonces multiplica A por un signo menos. Recuerdan que por regla de los signos que si tenemos menos por un número negativo, esto nos da más. ¿Por qué? Porque menos por menos nos da más. Y ahora para el caso de función de x, bueno, la función de x queda definida como el valor absoluto de x, que es una función definida a trozos como x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor a 0. O sea, x queda inalterado si x es un número positivo o lo multiplicamos por un signo menos si es un número negativo. Muy bien, ¿cómo lo vemos esto en una gráfica? Voy voy a copiar estas gráficas que tengo aquí porque me van a ser útiles. De nuevo, ¿qué pasa cuando x es positivo? Bueno, si x es positivo, significa que estamos en este intervalo de aquí, en este, hasta el infinito. Entonces lo que tenemos como función o como regla es nuestra x. Y la regla de x es muy sencilla. Es simplemente una línea recta que en y igual a 0 pasa por x igual a 0. Y ahí está. Esta es nuestra primera condición. Y voy a copiarla porque me va a ser útil para la segunda condición. Copio, pego. Ahí está. Voy a bajar poquito esta de acá para que se vea igual. Ahí me. Ahora, ¿qué pasa cuando considero la segunda condición? Nos dice que x es menor a 0, entonces estamos en esta región. Estamos en esa región y la función, la regla es menos x. Y de nuevo, es una función muy sencilla, es una línea recta con pendiente 1 que en y igual a 0 está en x igual a 0, pero que esta vez está invertida. ¿Por qué? Porque tiene pendiente menos 1. Creo que dije ahorita que era pendiente 1, era pendiente menos 1.
Entonces simplemente creo que ahí está. Ya nada más nos queda que en el resultado final unir las funciones. Que lo voy a hacer así, voy a copiar esta y ahí está. Aquí el dibujito me quedó un poquito mal, pero creo que se entiende. Si se fijan, tenemos en el primer caso esta recta, que es esta condición, y en el segundo caso tenemos esta recta, que es esta condición, y ya cuando las juntamos en nuestra función definida a trozos, tenemos esta recta. Y esta es la gráfica del valor absoluto, que es básicamente un triángulo invertido. Entonces, estas son las funciones definidas por secciones. Ya estamos listos ahora sí para ver la última propiedad de las funciones, que serían la simetría y lo que sean crecientes o decrecientes. Y una vez tengamos todo eso listo, vamos a empezar con las funciones para modelos matemáticos. Así que no se desconecten, que se vienen cosas muy interesantes.